Esta tarde es una tarde de victoria, es una tarde de bendición. ¿Lo crees en tu corazón? Es un momento especial que Dios preparó para ti. Lo he dicho y lo repito: Dios no te permite que vivas días ordinarios. Dios no te trajo para que vivieras la misma experiencia de cualquier otro domingo. Dios reservó este tiempo para traer una palabra oportuna. Dios reservó este tiempo para mostrarte que nuevas son sus misericordias cada mañana. Dios trajo este momento para que recordases que tú sirves a un Dios poderoso, a un Dios que no tiene límites en lo que hace, a un Dios que trae a tu mente y a tu corazón sabiduría para saber actuar en el momento oportuno. Dios te trajo a este lugar para que pudieras sentir esa gloria de Él, porque no cabe duda que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Aleluya. Y que cuando tú y yo adoramos, hay una manifestación gloriosa de Jesucristo. Cuando tú y yo adoramos, hay un mover en el cielo, hay un sacudir que estremece las entrañas de la tierra, porque si hay algo que la misma tierra reconoce, es el clamor del pueblo redimido de Jesucristo. ¡A su nombre! Aleluya. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y celébralo en esta tarde, celébralo. Aleluya. Este mes hemos arrancado con una nueva serie que se llama Prisionero, y la semana pasada arrancamos con un sermón que se llamaba Prisionero de Jesús, y creo que algunos conceptos en esa experiencia quedaron claros al saber que la intención de Jesucristo para nuestra vida es que podamos por voluntad propia decidir aprisionarnos a la bondad, a la gracia, a la misericordia. Porque aunque en nuestro tiempo prisionero pareciera tener una connotación negativa, cuando lo vemos desde la óptica de la Escritura, sabemos que el ser prisionero en la capacidad espiritual con Jesucristo implica grandes bendiciones, redunda en grandes bendiciones. El apóstol Pablo decía, si tú recuerdas la semana pasada, que por sus cadenas, por sus prisiones, redundaba en la ferviente búsqueda y oración del pueblo de Jesucristo. Quiere decir que las prisiones de Pablo, lo único que provocaban en la gente no era lástima ni solo compasión por su condición, sino que movía el corazón del pueblo a mantener una intercesión ferviente y poder ver la gloria de Dios obrar. Porque mientras más el mundo piense que te tiene aprisionado, mayor capacidad o en condición estás de ver una manifestación gloriosa de Dios. Y ese es un hecho. Mientras el mundo más imagine que te tiene en la lona con el pie encima, ahorcándote, ahogándote con las circunstancias negativas que el mundo trae, más estás en condiciones de ver un mover de Dios único, sobrenatural y extraordinario en tu vida. Y Dios está en el asunto de hacerlo extraordinario. ¿Lo crees? Tú y yo no servimos a un Dios ordinario creado por la mente de algunos hombres. Tú y yo servimos a un Dios que es desde el siglo y hasta el siglo, que ha sido desde siempre y hasta siempre, y seguirá mostrando tu gloria. Lo hizo al formar los cielos y la tierra, lo hizo al formar el corazón y la vida de cada ser humano, lo hizo al hacer la belleza que tú ves a tu alrededor. Y con certeza podemos afirmar lo que el salmista decía: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. A su nombre. Ese es el Dios al que tú y yo servimos. Por eso, si eso no te emociona, ¿qué te emociona? Yo a veces me quedo un poquito sorprendido, y todavía no arranco con el sermón, pero apenas estoy calentando. Porque solo por el hecho de que dos equipos, 11 jugadores de cada lado, empiezan a jugar, yo oigo que la gente vitorea y vitorea, y luego si meten un gol casi se quiere caer el estadio. Pero cuando yo les digo de un Cristo vivo de poder que hizo los cielos y la tierra, como que le tengo que echar porras a ver si. No, hermano, trasládelo a la realidad que es.
Si a usted le emociona una pelotita de no sé cuánto mide que entra en las redes y lo hace casi que se le salga el corazón, pues yo ya estaría en el piso reconociendo que el Dios al que yo sirvo, aquel Dios que se hizo carne y que habita en mi corazón y que me da la proyección a una eternidad en su presencia, a mí me tendría de puntas y reconociendo su grandeza en medio de todo. Así es que celébrelo, mi hermano. Celebre su grandeza, celebre al Dios que usted sirve, celebre su amor, celebre su bondad, celebre su misericordia, celebre su gracia, celebre su grandeza, celebre lo extraordinario que Él es a nuestra vida y que nada nos robe la bendición. Hablar de prisiones es hablar de aquellas cosas que quizá en algún momento nos confrontan con los límites humanos. Porque no cabe duda que lo primero que viene a su mente cuando usted y yo hablamos de prisiones es alguien que está confinado, que no tiene capacidad de moverse ni de decidir a dónde va o qué hace, porque está tras rejas, porque está en un cuarto, porque está bajo una circunstancia opresora que no le da opción de ir ni para allá ni para acá. Y uno se imagina que eso es el fin de todas las cosas. Pero cuando lo empezamos a analizar, insisto, y usted y yo lo empezamos a ver desde la semana pasada, desde la óptica de Jesucristo, nos damos cuenta que eso nos mueve a una dimensión diferente en la forma en que Dios se manifiesta en nuestra vida. Y hay un pasaje que nosotros encontramos en el libro de Hechos, capítulo 12, que habla justamente de una experiencia con otro de los apóstoles, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro que muchos conocimos por ese momento donde negó a Jesús 3 veces, pero que en su arrepentimiento Dios proyectó su capacidad de Pedro para poder extender el evangelio de Jesucristo en una dimensión extraordinaria. Y en ese pasaje particularmente, Pedro, al igual que algunos otros apóstoles, se encontraban en una persecución total, donde Herodes Agripa, quien en su momento, pasajes previos, había exterminado a Santiago, uno de los otros apóstoles, en ese momento había aprisionado a Pedro y lo tenía en juicio. Ahora, Herodes Agripa venía de un linaje importante, desde su abuelo, que era Herodes el Grande, y después su tío, que era Herodes Antipas. Y cada uno de ellos tratando de vivir en esa experiencia de exterminio sobre todo aquello que tenía que ver con Jesucristo. Herodes lo hacía porque la intención de él era congeniarse un poquito con el pueblo judío, hallar la simpatía, porque en ese momento el pueblo judío lo que quería hacer era callar las voces que proclamaban a Jesús vivo. Y Herodes, tratando de, insisto, de congraciarse con ellos y de participar de esa intención de exterminio, empezó a perseguir a los apóstoles, y Pedro fue uno de ellos. Pedro fue puesto bajo prisión porque la intención de Herodes era juzgarlo y entonces que pudiera seguir el mismo destino que Santiago y algunos otros que habían perdido la vida. Y dice la escritura, ya en los hechos formales, partiendo del verso 5 del capítulo 12 de Hechos, dice: pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Lo primero que denota en este aspecto, en esta parte del pasaje, es la condición de Pedro y la condición de la iglesia. Ahora, camine conmigo muy de cerca en lo que vamos a ir desarrollando en esta narrativa que el libro de los Hechos nos da, porque nos vamos a dar cuenta de algunos aspectos que nosotros como iglesia de Jesucristo necesitamos hacer realidad en nuestra vida. Muchas de las ocasiones cuando nosotros vemos una situación contraria, negativa, que sentimos que nos ata, que se convierte en la prisión de nuestra vida, lejos de dar paso a un momento quizá de esperanza hacia el futuro, o a un espacio donde lejos de lamentarnos pudiéramos como la iglesia
en ese entonces a favor de Pedro oraba fervientemente, nosotros simplemente entramos en un periodo de tristeza y de depresión. Ahora yo quiero apuntar a esto en el inicio de todo, porque quizá muchos de nosotros nos encontramos en esas condiciones. El enemigo número uno del siglo XXI en México, viéndolo desde la perspectiva de los jóvenes y analizando algunas estadísticas que hemos visto por ahí de parte del gobierno, dicen que el segundo lugar de suicidios hacia los jóvenes de 19 a 26 años se origina por depresiones profundas. Y muchos de los expertos han dicho que esas depresiones profundas se originan precisamente por la incapacidad de los jóvenes de poder ver una dimensión diferente a la que sus ojos pueden ver próximamente, de frente. Y al verse atrapados, al verse aprisionados, al verse sin salida al respecto de las circunstancias que están viviendo, al no entender ni conocer otra forma ni otra alternativa de poder vivir, ellos optan por ir a la puerta falsa. Y pocas personas superan ese momento de aprisionamiento porque existe. Si nosotros no podemos ver esa perspectiva de aprisionamiento desde el punto del cielo, siempre caeremos en una alternativa finita, que es el exterminar la vida presente. ¿Por qué? Porque no podemos ver más allá, ni podemos encontrar una alternativa adicional. La escritura dice que Pedro se encontraba encarcelado, pero mientras Pedro vivía esa experiencia, la iglesia no se encontraba llorando por la tristeza, sino todo lo contrario. Ellos optaron por encontrar la vía espiritual profunda, segura, que era el clamor al Padre. Y hoy te digo esta mañana, esta tarde, mi hermano, que si tú estás viviendo un momento incierto en tu vida que te ha aprisionado, que te ha confinado a un pensamiento finito de saber o entender que no hay más nada después de eso, hoy te invito para que desafíes ese pensamiento y lo traslades a la dimensión de Dios, y como lo hizo la iglesia de Jesucristo en el tiempo de Pedro, empieces a cambiar tu estilo, tu forma de enfrentar la problemática, y empieces a clamar fervientemente. Y te digo que es un desafío, porque hoy pocos encontramos el momento para clamar fervientemente. Y estoy haciendo énfasis en esta parte porque quiero que tú lleves en tu corazón y en tu mente al salir de aquí, que si hay algo que tiene que cambiar en tu vida, es la forma en que tú oras. Yo no sé cómo ora cada quien, ni puedo juzgar si ora suficiente o no suficiente, pero tú lo sabes. Tú y Dios lo saben. Y nosotros podemos entender si estamos en la categoría de orar fervientemente o simplemente orar superficialmente, porque los resultados son diferentes. El resultado de una oración superficial son respuestas superficiales. Lo que se siembra se recoge, aun y cuando en su misericordia Dios te permite seguir a flote. Pero cuando tú oras fervientemente, los resultados en respuesta a lo que tú estás orando son resultados fervientes, profundos, totales, extraordinarios, sobrenaturales. Esa es la diferencia entre orar fervientemente y superficialmente. Y quiero establecer esto como el principio de todo, porque lo que vino después en la experiencia de Pedro fue justamente eso: un actuar sobrenatural de Dios. Un actuar sobrenatural de Dios. Y yo sé que lo que tú buscas en medio de las necesidades que vives no es un actuar finito del hombre. Tú no nada más quieres ir con el médico y que te diga estás enfermo de eso y solo así se puede resolver. O si tomas medicamentos, si te operan, o nada más aguántate hasta que se te acaben los días.
A todos nosotros nos gustaría llegar al médico y que el médico nos dijera: no te preocupes, eso se va a resolver así, lo único que tienes que hacer es esto, y que el médico nos pudiera dar las respuestas. O el que va con el psicólogo te diga: no tienes por qué estar más deprimido, lo único que tienes que hacer es esto, y te da la fórmula mágica para que saliendo de la oficina del psicólogo ya no estás deprimido. No, eso no sucede en la dimensión natural del ser humano. Eso sucede solamente en la dimensión sobrenatural extraordinaria de Dios, de su Espíritu obrando en nosotros. Porque el único que rompe cadenas, el único que hace que nuestra vida pueda encontrar un medio, una salida cuando humanamente no se ve, es Jesucristo. El que abre puertas es Dios. El que cierra las que no deben de estar abiertas es Dios. El que te lleva por pasadizos que no sabías que existían es Dios. El único que puede hacer que tus ojos se abran a ver quién es quien te rodea, que es mayor el número de los que Dios ha enviado a tu favor que los que el enemigo tiene en contra tuya, porque mayor el que está contigo que el que está en el mundo. A su nombre. Pero nuestro objetivo es poder ir a profundidad, que como el pueblo que clamaba a favor de Pedro, lo podamos hacer en forma ferviente, lo podamos hacer en esa dimensión donde no esperamos que se resuelva si lo veo, pero que tengamos la certeza de que se está haciendo aunque no lo veo. El escritor seguía hablando y decía: la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo: vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. ¿A qué punto llega el pensamiento del ser humano, no? Dios obrando y muchos de nosotros seguimos pensando que es un sueño, cuando Dios lo está haciendo realidad. Y eso me remonta a la experiencia que tuvieron los discípulos cuando navegaban por el mar de Galilea con la tormenta azotando, y ellos desesperados, y de pronto a la distancia la silueta de Jesús se veía. Y lejos de pensar que podría ser Jesús, pensaron que era un fantasma. Como si cualquier otra cosa pudiera tener un poder similar al de Jesucristo. Pero no te quiero llevar todavía al cierre. Dice la escritura que Pedro se encontraba en cadenas. Ahora, no eran cadenas sencillas. En aquel tiempo las cadenas no eran nada como esto que yo tengo aquí. Y esas se las enseñé la semana pasada. Las cadenas de aquel tiempo eran, no sé, juntas 3 o 4 veces. Y las ponían sobre sus manos, las ponían sobre sus pies y las tenían atadas a los guardias, porque la intención de ellos era que por si, miren, tenían más fe los inconversos de que se zafaran de las cadenas. Cuando yo analizaba el pasaje dije: mira, Señor, tenían más fe de que se podía soltar que ellos mismos de que se iban a soltar. Que le pusieron cadenas por todos lados y atadas a los guardias que estaban a su lado, y luego todavía pusieron 2 guardias afuera, porque ellos estaban teniendo fe de que podía suceder, de que Pedro podía zafarse, de que Pedro podía salirse, de que él podía salirse con la suya y de liberarse de todas las cadenas.
Yo no sé en su momento lo que Pedro estaba pensando, porque la escritura no lo define. Pero lo que sí puedo entender es que Pedro no tenía una mayor preocupación. Estaba en cadenas, pero no estaba preocupado, porque la escritura revela que Pedro dormía. ¿Y quién puede dormir cuando está preocupado? Dígame, ¿cuántos de ustedes tienen unas ojeras hasta el piso? Porque llegan situaciones de angustia, de preocupación, que no les permiten concebir el sueño. Pero la escritura dice que Pedro estaba dormido. Eso quiere decir, sin que lo tenga que narrar en una extensión mayor, que Pedro estaba en paz. Tenía dos guardiesotas al lado con las cadenas más grandes, que le seguro tenía la mano hasta el piso y los pies sin capacidad de movilización, y él dormía. Ahora, si usted sigue el pasaje, se va a dar cuenta que Pedro no dormía superficialmente, porque la escritura dice que descendió el ángel del Señor, y como que da a entender que casi batalló para despertarlo, porque Pedro dormía a profundidad, con dos guardias a los lados y dos guardias más afuera, y al día siguiente un juicio previsto, que eso podía implicar su cabeza. ¿Usted cree que tiene preocupaciones? ¿Para cuántos, a cuántos están destinados a que les corten la cabeza de aquí a mañana? Usted dirá, hermano, pues si se supiera. No estaría aquí. Pedro estaba con toda la tranquilidad, en toda la paz, sin la angustia suficiente como para que no pudiera dormir, en una confianza plena, sabiendo que a pesar de los 4 guardias que le rodeaban y las cadenas puestas sobre sus manos y sus pies, y el juicio venidero al día siguiente, él con profundidad podía dormir. Y yo apunto a ello porque en un inicio, usted sabe que la iglesia oraba con fervor, y esa oración tiene una repercusión espiritual importante, que no solo trae paz en medio de las circunstancias adversas, sino que puede además anticiparnos o prepararnos para algo que sería extraordinario. Usted no tiene que perder la paz sobre las circunstancias pensando que ya no hay más salvación. Algunos decían, es que Pedro quizá ya como no tenía salvación, pues quería dormir a gusto. Es una mentira, porque lo único que te permite dormir en paz y a profundidad es estar libre de cualquier cosa que angustie tu corazón. Y Pedro sabía lo que el día siguiente podía traer, pero él estaba consciente de lo que el día presente estaba trayendo, y eso era una paz sobrenatural, que era el resultado de una iglesia que oraba fervientemente en medio de su tiempo de prisión. Algunos me han preguntado, hermano, ¿qué tengo que hacer cuando las circunstancias así? Yo le digo, ora. Es tan sencillo, ora. Porque aunque yo no te pueda dar una respuesta sobre la situación, porque quizá yo no tengo la condición y el medio para hacerlo, Dios siempre se revelará oportunamente a tu vida. Pero lo que es un hecho es que traerá además paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si tú no tienes paz sobre la circunstancia que estás viviendo, mi hermano, ora. Y alguno dice, así de sencillo, así de sencillo. Pero hermano, así de sencillo. Pero la situación, así de sencillo. Porque no está en tus condiciones resolverlo, sino en las condiciones de Dios. El vivir aprisionado de la grandeza de Dios redunda en tu libertad en medio de cualquier circunstancia. El estar prisionero o ser prisionero en prisión implica que las circunstancias o te agobian o te disponen para ver un actuar, un tocar de Dios sobrenatural y de repente.
Porque si tú seguiste conmigo la lectura, te diste cuenta que lo que vino después de definir la forma en que Pedro estaba aprisionado es que en ese momento, en un de repente, apareció el ángel del Señor. Se reveló a la vida de Pedro en una forma extraordinaria. Empezó a moverlo y le dijo: levántate, despiértate. Mi hermano, que no te extrañe que Dios de pronto haga un milagro en tu vida. Porque el Dios que tú y yo servimos es un Dios de milagros. El punto es que en nuestra capacidad de orar fervientemente de día y de noche, traigamos a nuestra memoria y al impacto de nuestro corazón que el Dios que tú y yo servimos es un Dios vivo, es un Dios que se manifiesta extraordinariamente, es un Dios que puede hacer un milagro inesperado. ¿Quién humanamente iba a imaginar que a alguien se le podía aparecer a Pedro, o que esas cadenas de un calibre que jamás alguien haya pensado iban a ser abiertas y los guardias ni siquiera iban a despertarse? Pero en ese momento el ángel del Señor, dice, como una luz llegó sobre ese lugar y las cadenas se abrieron. Los guardias ni se percataron. Y el ángel todavía habló y le dijo a Pedro: levántate, despiértate y levántate. A muchos el Señor les está diciendo despiértate. Algunos estamos en tal angustia y no hemos podido dormir tan en paz que tampoco tenemos la capacidad de percibir ni la sensibilidad de escuchar la voz de Dios para poder levantarnos. Y seguimos perdiéndonos en nuestra angustia, seguimos perdiéndonos en nuestro dolor, seguimos perdiéndonos en nuestra situación adversa. Y no le damos paso a lo sobrenatural de Dios. Lo que Pedro experimentó no fue el acto de algunos seguidores que vinieron a su rescate, no. Lo que Pedro experimentó fue el acto de Dios extraordinario que vino, que rompió cadenas, que hizo caer en profundo sueño a los guardias, que no solo rompió las cadenas, pero pasó el segundo filtro, abrió las puertas, pasó el tercer filtro y salió a la calle, y pasó hasta poder llegar en un punto donde Pedro estuviera totalmente libre y pudiera correr hacia la iglesia donde la gente oraba fervientemente por él. Dios no hace las cosas a medias, mi hermano. Dios no te da solo paz para que te siga golpeando la vida. No, en medio de ese tiempo de paz, Dios te prepara para la manifestación sobrenatural, para la revelación única de Dios. Así es que si algo vas a esperar en medio de la angustia, no solo estés esperando lo peor, sino todo lo contrario. Espera lo mejor, que es la manifestación sobrenatural de Dios. Aleluya. No solo estés esperando que eso ya no se puede hacer más mal, porque algunos estamos en ese punto donde ¿qué más mal me puede suceder? Y sentimos que ya estamos de tope a la pared. Pues si ya estás de tope a la pared, prepárate, porque si has estado orando fervientemente, lo que sigue después de una pared sin salida es la manifestación de Dios. No, yo estaría en un grito de verdad, porque lo que sigue es Dios revelado. Lo que sigue es el ángel de Dios manifestando frente a ti. Lo que sigue es un mover de Dios que tú jamás has tenido previamente, porque Dios no lo hace igual siempre. Dios tiene una manera única de hacer cosas que siempre es diferente, pero siempre es Dios obrando. Y esa debe ser tu expectativa. Cuando tú estás sujeto a cadenas, lo que debes de hacer es esperar un milagro. Cuando tú te sientes prisionero de las circunstancias, no esperes el juicio, espera el milagro. El ser humano que camina sin la esperanza de Jesucristo ciertamente esperará lo peor. Pero el ser humano con la experiencia de gracia de Jesucristo, lo único que puede esperar de Él es salvación.
Y eso es lo que Dios tiene para tu vida. Y hoy esta tarde te digo, mi hermano, mi hermana, no esperes lo peor, espera lo mejor. No importa cuán difícil se vea, Dios siempre hará lo mejor para ti. Todas las cosas Él las transforma para bien. Yo creo que esa era la paz que a Pedro le daba, por eso ni se inmutaba y el ángel tuvo que decirle: despiértate, porque no sintió la presencia del ángel. Pero 3 instrucciones le dio el ángel después de esa aparición milagrosa. Y le dijo: 1, rápido, despierta, levántate. 2, le dijo: vístete y ponte las sandalias. Eso implica movilización. Una cosa es que Dios rompa las cadenas y que tú te quedes donde mismo. No, Dios no te hace libre para quedarte donde mismo. Tú tienes que caminar. Por eso la instrucción del ángel no fue: Pedro, ya eres libre, ahora sí, ahí aguántate tantito. No. La segunda instrucción que el ángel le dio a Pedro, le dijo: ponte tus sandalias para que empieces a caminar. Cuando Dios se manifiesta en tu vida, es primero para que puedas reconocer que Dios todo lo puede, pero segundo, para que sepas que estás en condiciones de empezar a moverte. Y lo tenemos que hacer en la fe de Dios, sabiendo que si Dios ya se reveló a tu vida, lo segundo es que te va a dar la capacidad para seguir atravesando las puertas que son necesarias atravesar. Algunos se han quedado inmóviles frente a puertas porque a algunos ya se les cayeron las cadenas, y algunos decimos: me sentimos ya en paz, me siento libre, pero sigo estático, sigo parado frente a la puerta, sigo sin ponerme las sandalias para disponerme al siguiente paso. No, Dios no te quita las cadenas para que sigas inmóvil. Dios te quita las cadenas para que entonces tú te dispongas a seguir caminando al siguiente paso. Cuando Dios levantó al cojo, no le dijo: ahora sí, ya eres salvo, ya eres sano. No, le dijo: levántate, toma tu lecho y sigue. El cojo pensó que la invalidez lo tenía restringido, aprisionado a una condición de vida donde no había más solución. Ay, pero cuando se apareció Jesucristo, se le apareció y le dijo: ay, tu fe te ha salvado, ahora levanta tu lecho y sigue caminando, porque lo que yo he hecho está, y lo que viene hacia adelante es mayor gloria. Aleluya. Vamos, dale un aplauso al Señor si se lo vas a dar. Pero no nos quedemos inmóviles como si Dios no va a hacer nada. No, Dios no solo quiere que tengas paz, Dios quiere que tu siguiente paso se dé en firme. Sigue caminando. ¿Que cómo va a suceder? Ese no es asunto tuyo. Si Dios ya te quitó las cadenas que tampoco sabías cómo se iban a caer, pues entonces también te va a ayudar para que siga el paso. Lo único que tú tienes que hacer es ponerte las sandalias. A los muchachos, pónganse los Converse y sigan caminando, sigan avanzando. Pastor, pero mira la puertezota. Tú sigue caminando. O te la abre o la atraviesas, porque no lo vas a hacer en tu forma natural, lo vas a hacer en la forma sobrenatural de Dios. O se abre o la atraviesas. Los jóvenes hebreos le decían a Nabucodonosor: no importa, no te vamos a adorar, porque el Señor nos rescata del fuego, o como quiera estaremos en la eternidad en su presencia. O el Señor te abre la puerta o la traspasas, porque Dios actúa así. Por eso le creemos, por eso confiamos en Él, por eso caminamos en fe, porque sabemos que donde nosotros ya no podemos avanzar, Dios sí puede.
Porque sabemos donde nosotros encontramos un límite, Dios apenas empieza a obrar para romper todo límite en tu vida y llevarte a aquella dimensión de vida sin límites. Por eso el Señor le dijo a Pedro: vístete, ponte tus sandalias. Deja de estar llorando, no estés lamentándote, levántate. Dios ya quitó las cadenas de tus manos, Dios ya quitó los grilletes de tus pies, Dios ya mantuvo a tus enemigos dormidos a tu alrededor. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora sí, prepárate, porque la puerta que viene enfrente se te va a abrir, porque la puerta que está enfrente no será impedimento para que tú sigas avanzando hacia lo que Dios quiere y ha preparado para tu vida. Porque eso sí, Dios ha preparado cosas grandes. No veas las circunstancias como algo que limita el poder de Dios. No. Mientras más difícil la circunstancia, mayor capacidad de ver una revelación de Dios poderosa. Y Dios lo hace así. Dios lo lleva al extremo para que no te creas que tú tienes algo que ver con el asunto. A Gedeón le dijo: júntame el ejército. Juntó 30,000, dijo: no, son muchos, después se creen. Le dije: mándalos de regreso a los que tienen miedo. Y se fueron como 22,000. Le quedaron como 10,000 y un poco más. Y le dijo: no, esos siguen siendo muchos. Llévalos al lago, que beban del agua. Los que pongan sus manos para beber, esos son los que te vas a quedar. Solo 300 lo hicieron. Y dijo: con esos 300 son suficientes, porque lo único que estos 300 van a hacer es por Jehová y por Gedeón. Y los enemigos, que eran cientos y miles, entre ellos solitos se van a deshacer. Y la gloria solo será para Jesucristo, solo será para Dios. No importa si crees que eres minoría, con Dios siempre serás mayoría. No importa si las situaciones están más lejos que tú, no importa. Dios siempre las tiene a punta de lanza, y Él abre puertas que nadie puede abrir, y cerrará aquellas que nadie puede abrir, y abrirá las que nadie puede abrir. Hay un pasaje que dice Jeremías, te lo leo, y dice: tú eres mi hacha de guerra, mi espada, dice el Señor, contigo destrozaré naciones y destruiré muchos reinos. Decía el profeta Jeremías. No necesito tener más nada. Algunos creen que porque tienen poder económico ya le hicieron. Algunos creen que porque tienen poder de convocatoria ya le hicieron. Algunos creen que porque tienen poder de amistad o poder social ya le hicieron. No. El único poder que traspasa lo limitado y lo finito es el poder de Dios. Y ese es al que tú y yo servimos. Ese es en el que tú y yo confiamos. Ese es en el que ponemos nuestra fuerza, y el que nos va a llevar a seguir viendo la gloria de Dios. La tercera instrucción: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Cuando Dios haga lo sobrenatural, no te olvides de Él. Porque a veces Dios dilata esa revelación extraordinaria de Él porque no estás listo. Porque Él sabe que si lo permite, el siguiente paso tuyo no es ponerte el abrigo y seguirlo, sino seguir en tus mismas circunstancias, seguir en tu propio camino. Lo que Pedro tenía que hacer para mantener su libertad vigente era dejar de caminar en sus propias capacidades. Las cadenas se habían caído, la puerta se había abierto, él se había puesto las sandalias, pero ahora su objetivo era vivir abrigado y seguirlo al ángel. Dios ya ha hecho cosas por ti, Dios ya ha abierto puertas por ti. Dios ya se ha revelado en tu vida en una forma poderosa y extraordinaria.
Y lo que tú tienes que seguir haciendo es ponerte bajo el abrigo de Dios. No porque Dios te hizo libre, ya eres libre de Dios. No, al contrario, sigue siendo prisionero de Dios. Sigue siendo prisionero de Dios. Dios te libera de la prisión del pecado, que es la muerte. Pero tú defines en tu vida voluntariamente vivir en el abrigo de Dios, que es un aprisionamiento eterno, que vive en su gloria, en su presencia, en su bondad, en su misericordia. ¿Quién no se quiere aprisionar a eso? Yo sí. Si las prisiones de Jesús significan vivir sin más llanto, sin más tristeza, sin más dolor en la eternidad, ahí quiero estar. Si el aprisionamiento al abrigo de Dios significa que las cadenas del enemigo no tienen potestad sobre mi vida, ahí quiero estar. Si el aprisionamiento de vivir bajo la dirección de Dios implica que me va a llevar a una dimensión más grande de lo que mi mente puede pensar, ahí quiero estar. Y no dejemos que el enemigo nos engañe o nos haga perder el enfoque. Porque el ángel dijo: ponte el abrigo y sígueme. Vas a caminar conmigo, vas a traspasar las puertas, vas a llegar hasta un punto donde estés completamente a salvo. Y Dios te quiere llevar ahí. Pero tú lo tienes que definir en tu vida. Todos los días es tomar una decisión a favor de la prisión que queremos vivir. Pablo decía, tú eres esclavo de lo que te quieres esclavizar. Puedes esclavizarte a la vida o puedes esclavizarte a la muerte. Puedes esclavizarte a los principios del espíritu o puedes esclavizarte a los principios de maldad de este tiempo. Pero de una cosa o de otra, tú eres esclavo. Nosotros decidimos seguir en la prisión, en las cadenas limitadas que no nos permiten ver más que grilletes y puertas frente a nosotros. O decidimos aprisionarnos al abrigo de Dios, que nos permiten vivir en la esperanza que los grilletes caerán, que las puertas se abrirán y que yo seguiré caminando a cumplir el propósito sobrenatural y perfecto de Dios. En esta tarde, mi hermano, yo te quiero invitar a eso. Sé que el tiempo se va, pero necesito que tú lo lleves en tu mente y en tu corazón. Si hay algo que tenemos que hacer en primera instancia, y resumo, es orar fervientemente. Porque la oración, aunado a la alabanza, cambian todas las cosas. Segundo, ten en cuenta que lo que tú estás viviendo no es lo suficientemente grande para que te quite el sueño o las ganas de vivir. Al contrario, es lo suficientemente grande para que puedas experimentar la grandeza extraordinaria de Dios en tu vida. Y lo que tus ojos están listos para ver, si tú confías, es la grandeza de Dios. Tercero, cuando caigan los grilletes y las cadenas de tu vida, no te quedes inmóvil. Dios no las quitó para que solo contemples la puerta abierta. Dios las quitó para que tú puedas levantarte y seguir avanzando. Imagínense si el pueblo de Israel solo hubiera contemplado el mar rojo abierto. De cualquier forma los egipcios se los hubieran comido. Pero no, ellos vieron el mar rojo abierto y caminaron. Y yo te digo, hermano, si la puerta está abierta, no importa que en las columnas se vean los tiburones o se vean las cosas malas del tiempo, tú camina, que seguirás caminando en seco. Porque Dios abrió la puerta, porque Dios abrió el mar, porque Dios abrió el Jordán, porque Dios abrió lo que tenía que abrir para que tú pasaras.
No decidas vivir en lo mismo de lo que ya saliste. Si ya Dios te sacó y le rompió las cadenas, no vuelvas a ello. Si ya Dios te hizo libre de esas cadenas, ahora vuelve y mantente bajo el abrigo de Dios y síguelo. Porque mientras tú lo estés siguiendo, aunque no sepas lo que viene hacia adelante, siempre será una mayor gloria. Porque Él nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria.